Pues buenas tardes y bueno, gracias Javier por la visita de esta mañana, gracias a la red estatal de montes públicos por la organización y por la oportunidad de hablar, ¿no? Y bueno, yo no lo dudé. De todas formas, este tema, que es el que yo he propuesto, ¿no? La masificación, o sea, la ordenación de la movilidad y el uso público frente a la masificación en la visita, yo he querido empezar diciendo que no es algo nuevo. Si os fijáis, he elegido dos fotos, una más o menos actual. Esta puede tener unos años, porque este es el aparcamiento del puerto de Navacerrada y estas casetas llevan quitadas de ahí por lo menos 10 años. Pero vamos, se ve por los vehículos y demás una foto actual y una foto de años 50, donde todo esto es una fila de autobuses y todo esto es una doble fila de coches, triple, cuádruple fila de coches, con lo cual veis que, bueno, con su distancia en el tiempo, el problema de la visita en determinados lugares y en determinados momentos del público en la Sierra de Guadarrama, pues no es una cuestión nueva. Y en la Sierra de Guadarrama es que, os la pongo un poco en contexto, ¿no? Yo soy el codirector conservador del Parque Nacional en la vertiente madrileña y, bueno, pues ya veis ahí el dibujito, ¿no? El perímetro del Parque Nacional. Esta línea negra es la divisoria entre Segovia y Madrid y tiene, bueno, pues esto, unas 10.000 y pico hectáreas en Segovia y otras 20.000 en Madrid, algo más en los dos sitios, más luego todo lo que son los Montes de Balsaín, que tiene parte declarado unas 3.000 hectáreas como Parque Nacional y otras 7.000 como área de especial protección, ¿no? En total, unas 40.000 hectáreas. Lo que veis en verde clarito es la zona periférica de protección y lo que veis en marrón pues son los municipios afectados, es lo que se llama el área de influencia socioeconómica y bueno, pues es lo que son municipios enteros, ¿no? Son los municipios afectados por la declaración del Parque Nacional. El contexto de nuestro Parque Nacional lo voy a resumir aquí rápidamente en el sentido de hablaros luego de esa masificación de la visita, ¿no? Tenemos dos administraciones gestoras, ¿no? La Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, 34 términos municipales, estamos a 50 kilómetros de Madrid, si os fijáis Madrid debía estar aquí en la esquinita, debe de empezar Madrid o un poquito más abajo, ya fuera de la pantalla, pero es que Segovia está aquí. Segovia capital, pues no es una ciudad que supere los segovianos los 100.000 habitantes, por ahí debe de estar. 50.000 habitantes, pero es que está a 13 kilómetros del Parque Nacional. Quiero decir que esto también condiciona, y ahora lo veréis en los datos, que a lo mejor a algunos os sorprenden los datos, ¿no? En total tenemos unos 2,5 millones de visitantes al año y eso lo tenemos desde el año que se declaró. La verdad es que hemos ido afinando en todo lo que es el aforo del parque, la cantidad de gente que entra y cada vez somos más tecnificados y somos más guays, pero nos siguen saliendo cifras muy parecidas. La primera vez fue olfateando el ambiente y nos salieron en torno a los 3 millones y resulta que no eran 3 millones, deben de ser como unos 2.300.000, o sea que no estuvo tan lejos ese primer olfateo del ambiente, ¿no? Esto es importante. Está declarado el Parque Nacional sobre, casi todo sobre terreno público. Hay un 15% de la superficie que es propiedad privada y el resto es terreno público. Y en este terreno público, pues prácticamente la totalidad son montes de utilidad pública. Quiero decir, no hay este público privativo que puede tener algún ayuntamiento y demás. O no hay mucho. En la vertiente madrileña son 20 montes de utilidad pública los que están afectados, tienen parte dentro del Parque Nacional. Y luego el reparto de estos 2,5 millones de visitantes al año es bastante desigual en la distribución, ¿no? Por zonas y temporadas.
Hace poco, bueno, en parques nacionales hay un programa de intercambio y entonces pues hay gente que va y que viene a otros parques a conocer la gestión y aprender de lo que hacen otros. Y hace poco, en septiembre, nos visitó Ángel Palomares, que es el director de Caldera de Taburiente. Y bueno, pues un ingeniero de montes que lleva allí 40 años gestionando aquello y debe estar cercano a la jubilación. Y bueno, pues me preguntaba por los problemas de conservación de nuestro parque nacional. Y yo le dije, bueno, pues uno que tenemos una sobrepoblación de una especie nativa introducida, que es la cabra montés, pero le dije que verdaderamente nuestro principal problema de conservación era la cantidad de visitantes. Y me hizo una pregunta, me dijo, ¿pero esa gente se reparte homogéneamente en el territorio? Y le dije yo, no. ¿Y en el tiempo? No. Y digo, no, al revés, lo que son es muy gregarios. Cuando hay nieve van todos al mismo sitio, cuando hace mucho calor van todos a las mismas piscinas o a las mismas áreas recreativas, todos van al mismo sendero. Y me dijo, pues no tienes un problema de conservación. Si toda esa gente está en un 5% de la superficie, el otro 95% tiene muy poca gente. Y dije yo, joder, qué forma más estupenda de verlo, ¿verdad? Me ha quitado un problema muy grande de encima. Tengo un problema, porque esa masificación lo que genera es una pérdida muy grande de calidad de la visita. El que llega y se encuentra con un atasco y con 1000 personas intentando hacer lo mismo que quiere hacer él, y es un parque nacional, pues verdaderamente esa imagen que está dando el parque nacional al visitante es muy mala. O sea que sí que tengo un problema, pero no es un problema de conservación, es un problema de imagen, de calidad de la visita. Y es que hay una cosa, un detalle que a mí no me lo enseñaron en los libros, lo he ido aprendiendo, y es a diferenciar esto. Cuando se habla de parques nacionales y de visitantes, parece que la cifra es una cifra de éxito. 4 millones de visitantes, ¡oh, hemos ganado! ¡No, 250.000! ¡Oh! Y el año pasado éramos 150.000, ¡ah, qué maravilla! Cada vez somos más. Y dices, bueno, vamos a ver, lo primero, Sierra de Guadarrama. El más visitado es el Teide. El Teide lo visitan 4 millones de personas al año. Y estos son visitantes. Y dices, bueno, ¿y los del Parque Nacional qué? Dices, yo los llamo usuarios. Es diferente. ¿Por qué? Porque los que van al Teide, excepto algo de población local, son turistas de la isla de Tenerife, que son 12 millones al año, y de los 12 millones la tercera parte quiere conocer el Parque Nacional. Esos son turistas, son visitantes de destino. Tienen un destino y quieren incorporar, son turistas de naturaleza, que todos lo hemos sido, estoy seguro. Pensarlo, si alguna vez habéis viajado y habéis ido a ver un sitio bonito de naturaleza, un parque natural, un parque nacional o lo que sea. Todos en algún momento hemos sido turistas de naturaleza, no hace falta que nos pongan etiqueta ni nada. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Que los 2,5 millones de visitantes son 2,5 millones de usuarios. Verdaderamente es gente que viene a pasear, a hacer deporte, a pasear el perro. Estamos muy cerca de las poblaciones, ¿no? Hay mucha gente. Entonces, algo que se ha dicho aquí, necesitamos saber cómo ese paquete de 2,5 millones, cómo se compone, ¿no? Nosotros desde el año 21 llevamos intentándolo desde el año de la creación del parque, desde el año 13. Ya os digo que en ese año el cálculo del aforo de visitantes fue, digamos, anecdótico. Ya teníamos algunos datos sobre tipificación, aforo y tipificación de visitantes de Peñalara, los había también de Balsaín, sobre todo de aforo, pero lo que hemos ido es trabajando y cada vez se trabaja mejor de forma conjunta entre las dos administraciones. Este es un ejemplo bueno de administración conjunta. Y desde el año 21 estamos haciendo este informe de uso público en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. O sea que este que pongo aquí, el 23, es la tercera vez que lo editamos y ya tenemos el del 24 para editar. Está en la web del Parque Nacional. Es un tocho impenetrable, son unas 500 páginas, o sea, no es infumable, o bueno, puede ser útil para dormirse por la noche si empezáis por la página número 1 y pretendéis llegar a la página 500.
pero es una herramienta interesantísima si quieres tomar decisiones de gestión. Entonces, aquí, bueno, pues os he puesto 2 datos de tipificación sobre el origen de los visitantes. Fijaros esa despoblación de población entre la vertiente madrileña y la segoviana, pero aquí se compensa bastante. Son bastante más campestres los de Castilla-León. Aquí está clasificado en castellano-leoneses. Bueno, pues la mayoría supongo que serán segovianos, son bastante más campestres en esa proporción. Y esto, lo demás, pues no deja de ser una curiosidad, pero tenemos visitantes de otras regiones españolas. Y fijaros en la vocación de la visita, ¿no? Un 62% viene a hacer senderismo, un 25% estancia y recreo, un 5,7% ciclismo. A ver, esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque te van demandando diferentes cosas cada uno y son sectores a los que puedes responder de una forma u otra a la hora de solucionar, digamos, esa demanda de la visita, ¿no? El usuario es muy importante, que en su demanda de la visita, él está acostumbrado, en la Sierra de Guadarrama es un paisaje vital, es donde se han desarrollado, aunque sean locales o sean usuarios habituales, pero es un paisaje al que ellos están habituados. Con lo cual, ellos lo que pretenden, ese usuario habitual, lo que pretende es que no haya muchos cambios, que sea su paisaje, porque es el que reconocen como suyo, están identificados con ese paisaje. Entonces, lo que pretenden es que no haya muchos cambios. ¿Qué pasa el visitante de destino? El visitante de destino es mucho más exigente. ¿Por qué? Porque su contacto con la Sierra de Guadarrama va a ser fugaz, va a ser de un día, de 3, de 4 días, alguien que piense conocerla a fondo. Entonces, ¿qué se va a llevar? Una instantánea. Entonces, ese usuario que ve un cartel de Parque de la Sierra de Guadarrama y detrás hay una escombrera, está acostumbrado a esa escombrera. ¿Por qué? Porque lleva ahí desde el año 72. Desde que era pequeño había una escombrera. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que en todo caso le molesta el cartel de Parque Nacional, pero no la escombrera. ¿Qué le pasa al visitante de destino? Que si ve que está entrando en un parque nacional porque hay un cartel que pone Parque Nacional y una escombrera detrás, está pensando, él pretende un contacto íntimo con la naturaleza y lo primero que ve es una escombrera. La demanda es diferente, ¿no? Y bueno, pues eso nosotros tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, a la hora de solucionar o buscar soluciones a esa visita masiva o esa pérdida de la calidad de la visita en el Parque Nacional, pues tenemos un poco que estudiar el asunto, ¿no? Y ahí yo lo voy a vincular con lo que es la movilidad, ¿no? Con el concepto de cómo llegar al lugar de destino. ¿Cuál es nuestra realidad? Pues fijaros, este es un mapa de densidad de población en Segovia y Madrid, ¿no? Y como veis en la ampliación del Parque Nacional, pues aquí no hay ninguna mancha que tenga mucha densidad. Quizá lo más denso es La Granja y Rascafría ya os digo que aunque aquí se ve un punto de densidad, pero son 1000 habitantes. Ese puntito de densidad es Rascafría. Y bueno, y ya se ve el Segovia, pero aquí se ve la gran conurbación, ¿no?, de Madrid. Arganda, Alcalá de Henares, Collao Villalba, bueno, pues estos 6 millones de visitantes. Entonces, ¿de dónde sacamos este mapa? Pues mirar, nosotros hace unos años, yo creo que fue en el año 18, con esta gente que se llama Centro de Investigación del Transporte, Transit UPM, es una empresa vinculada a la Universidad Politécnica de Madrid, lo que hicimos fue, lo que encargamos fue las bases para la movilidad, para hacer un plan de la movilidad del Parque Nacional. Y nos hicieron unos estudios pues, muy interesantes, que iban desde estudiar la fragilidad, ¿no?, para elegir los destinos, hasta estudiar los puntos críticos, ¿no? Y nos plantearon una serie de soluciones que nos ha llevado a redactar un programa de movilidad, ¿no?, un plan de movilidad para el parque. La movilidad es un concepto muy interesante para resolver estos problemas, ¿no?, de pérdida de calidad de la visita y de masificación, pero es un problema, es una cuestión muy difícil de manejar.
¿Y por qué es muy difícil de manejar? Lo primero, porque tienes que trabajar con dos administraciones, Castilla y León y Madrid, pero para trabajar la movilidad tienes que trabajar con transportes, con carretera, con medio ambiente. Luego hay que trabajar con otras administraciones, que son las administraciones locales, sobre todo las que tienen problemas en esa masificación. La Granja, Cercedilla, Navacerrada, Miraflores, Rascafría, pues unos cuantos pueblos que tienen problemas en esa masificación de la visita. Con ellos también hay que trabajar en esa búsqueda de soluciones. Pero es que además de las administraciones autonómicas y la administración local, tenemos que contar con la administración del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de carreteras y de tráfico, con lo cual empiezas a sumar, pero incluso con transportes, porque es que puedes coger a los de Transporte de Castilla y León y a los de Madrid, pero luego te van a quedar algunos, como nosotros necesitamos, a los de Renfe y Adif, dependientes directamente del Ministerio. Pero tenemos un tren en el Parque Nacional, con lo cual al final es una amalgama complicada. Pero yo, sinceramente, con ese asunto tan poliédrico, tan difícil de asumir, tenemos una cuestión que es un verdadero tirón para sí que resolverlo, que es tener un parque nacional. Un parque nacional es una enseña, un emblema a la que todas esas administraciones en algún momento se van a sumar. ¿Por qué? Pues para sacarse la foto, para eso se van a sumar, para aportar soluciones, porque ellos están implicados en ese problema, ¿no?, que es el Parque Nacional. Bueno, pues como titulaba, ¿no?, en la presentación, pues yo os iba a contar soluciones que durante estos 10, 11 años que llevamos de Parque Nacional hemos ido tomando, vinculando, ¿no?, ese concepto de movilidad y de uso público y masificación para mejorar la calidad de la visita. Y bueno, pues algunos son, bueno, pues bastante, no iba a decir vulgares, sino tradicionales, ¿no? Son soluciones antiguas. ¿Y qué soluciones antiguas pueden ser? Pues mirar, tú tienes unos lugares que son los que verdaderamente justifican la declaración de un parque nacional, que son los más frágiles, y son los que menos, por esa fragilidad, los que menos soportan la presión, y tú lo que tienes es que alejar el lugar donde estacionas el coche. Dices, el coche, ya estamos hablando de coche, sí, pero es que se trata de eso. Quiero decir, cuando tú tienes que recorrer 20, 25 kilómetros andando o en bicicleta, cuesta arriba, pues al final llega poca gente. Con las bicicletas eléctricas llegan algunos más, pero eso lo tuvimos que tragar los codirectores, que no queríamos bicicletas eléctricas y al final nos las metieron con calzador. Pero sí que es cierto que una de las, y esto se lleva haciendo desde siempre, ¿no?, muchas veces este personal, ¿no?, que hablaba yo en la anterior diapositiva, de que busca zonas de recreo, no están buscando los valores naturales del parque. De hecho, fijaros, ¿qué valores? Lo primero empiezas a la fauna. Cuando sales al campo no ves la fauna. En todo caso ves un buitre negro sobrevolando, una mariposilla, pero y algún pájaro. Pero poco más. La mayor parte de esos 2 millones de visitantes casi ni los identifican. Ven un buitre negro, un águila, ya está, ya se van contentos porque han visto un águila. No demandan eso, verdaderamente demandan. ¿Qué demandan? La flora. Dices, la flora, los latinajos lo conocemos 4 o 5, que los hemos estudiado, los demás es un árbol, pero es un pino, es un árbol. ¿Por qué? Porque tiene tronco y poco más. Entonces, no demandan mucho. Fijaros, mi primer trabajo en la Comunidad de Madrid, cuando me hice funcionario hace 20 años, fue trabajar en un proyecto que se llama Bosque Sur. Y Bosque Sur es la creación de bosques periurbanos, y aquello está lleno de mostoleños, de fuenlabradinos, de los de Alcorcón, de los de Getafe, porque muchos de ellos lo único que quieren es un lugar donde expandirse, donde salir de casa, y no necesitan que sea un parque nacional. Pero incluso en el ámbito de área de influencia socioeconómica, buscar los lugares donde hay, digamos, menos frágiles y potenciar ahí la visita. Ahí, por ejemplo, había un área recreativa olvidada en Lozoya, que se llama Ollancabera,
Y ahí, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Comunidad de Madrid y del OAPN, que hizo ahí una inversión inicial bastante interesante, pues ha ido mejorando ese área recreativa. Y esa área recreativa, que insisto, estaba medio olvidada, ahora va mucha gente allí. Mucha gente que a lo mejor estaría dispersa por otros sitios del parque. Las áreas recreativas. Esta es una de las soluciones antiguas. Esta solución se ha manejado siempre. Los aparcamientos, hay que manejar esos aparcamientos, ¿no? La distancia y demás. El transporte público, la información, ¿no? al visitante. Pero bueno, pues un ejemplo ya práctico de cómo hacer estas cosas lo tenemos en el acceso de la Pedriza, ¿no? Hoy hemos circulado por la Forestal, ¿no? Lo llaman la Forestal, que es el camino este asfaltado. Bueno, pues nosotros tenemos lo que viene abajo ahí con una barrera de cerrado, es nuestra forestal, es una pista forestal, normalmente está abierta, esa foto es de una barrera, pero normalmente está abierta, asfaltada, que es la que da acceso a toda la zona de la Pedriza, ¿no? Una zona muy demandada, pues en torno a los 250.000, 300.000 visitantes al año, solo esta zona del parque, ¿no? ¿Cuál era la imagen en el año 2013-2014 cuando se declaró el parque? Una zona de baño, había declarado una zona de baño natural, que eran unas pozas, ¿no? Se llamaba la charca verde, y esa charca verde pues no deja de ser como una piscina grande, a lo mejor el doble que esta sala, y poco más, eso es la charca verde, y tenía pues en torno a unos 4.000 visitantes diarios. 4.000 visitantes diarios que lógicamente no se metían en esa charca, sino que de esa charca se expandían un poquito hacia arriba y mucho hacia abajo, utilizando otras pozas y creando sus propias pozas, moviendo el lecho del río para represar el agua y poderse bañar. Esto era un fortísimo impacto, aparte de un problema social, porque, bueno, si contáramos detalles de qué se hacía allí, pues cualquier tipo de delito estaba presente en aquel sitio, ¿no? Pero sobre todo, a lo que nos concierne a nosotros, era un problema ambiental grave, ¿no? El pisoteo, la tipología del visitante del baño, o del baño natural, pues era un visitante bastante guarrete. No todos los visitantes son iguales. Casi todos los visitantes de los 2,5 millones son gente muy sensibilizada, gente que tira muy pocas basuras. Cuando nos piden voluntariados para recogida de basuras, les tienes que mandar a sitios concretos que sabes que ha habido turistas de la nieve o algo así, o en los embalses, los pescadores de embalse suelen ser bastante guarretes, perdonad si hay algún pescador de embalse, que seguro que es la excepción, pero suelen ser bastante guarretes. En general, el visitante del Parque Nacional es bastante respetuoso con las basuras, pero los del baño no. Los del baño de la Pedriza eran bastante sucios a la hora de tirar todas las basuras. Pero no solamente era eso, sino que el pisoteo de las orillas y en la propia remoción. ¿Cuál es la solución? Pues dices, oye, quito la zona de baño. Y quito la zona de baño. Pero claro, el concepto baño es algo un poco sui generis. Porque tú estás con tu toalla tumbado en la losa, tomando el sol, te acaloras, miras a ver si está el agente forestal, el agente medioambiental, no está, te metes y sales. Y ya te has bañado. Claro, es que eso no hay que hacerlo, y es una cosa instantánea, ¿no? Entonces es difícil de controlar, ¿no? ¿Y cómo lo hicimos? Pues regulando el aparcamiento, poniendo unos horarios que favorecieran la realización de las actividades deportivas en las épocas de baño, con lo cual pudieran entrar los senderistas, los ciclistas, en general montañeros, a unas horas tempranas, y que luego esa familia que venía a bañarse se tenga que levantar a las 7:30 de la mañana para venir aquí. La verdad es que es una cosa muy antipática. ¿Por qué? Porque esa gente necesita zonas de esparcimiento, y en plena canícula del verano una zona de esparcimiento es un baño natural. Pero la medida estuvo bien tomada, en el sentido de que inmediatamente un sistema con una dinámica natural tan fuerte como un río tuvo una respuesta fantástica.
Mirar, en el centro de investigación, que es un personal heredado del Parque Natural de Peñalara, se estaba llegando a un seguimiento de la calidad ecológica de los ríos desde tiempo inmemorial, ¿no? Sobre todo lo hacían en el río Lozoya. Y nada más empezar el Parque Nacional, empezaron a hacerlo en el entorno del parque entero. Y en el año 14 ya teníamos a esa gente viendo la calidad ecológica del río Manzanares, en una época en la que había baño todavía. En el año 15 también hubo baño y también hubo campaña de seguimiento. Y ya en el año 16, en la primavera del 16, un grupo de trabajo entre administraciones decidimos quitar la zona de baño y restringir el acceso con un horario. Inmediatamente el río, todos los valores de calidad ecológica aumentaron. Es un sistema muy dinámico, el acuático, y fue exponencial. Tenéis todos los informes fue la recuperación de un río silvestre, de un río de montaña. Y la recuperación, el cambio de especies de macroinvertebrados que estaban en el río y demás, fue inmediato. En 2 o 3 años había cambiado el escenario del río. Y bueno, como ha hablado antes Javier, una restauración ecológica de un ámbito pues tiene sus años y todavía trabajamos ahí en la revegetación de las orillas y en muchas cosas. Hay dinámicas que van muy rápido y otras que van más lentas. Nos llevará mucho tiempo el recuperar todo ese impacto, pero aquí se trabajó porque había un parque nacional, el problema estaba de antaño, pero la administración no se atrevía a tomar decisiones drásticas y se hizo pues regulando un aparcamiento. Bueno, son las cosas, ¿no? Cómo se utilizan. Y ya voy a terminar. Yo no sé si se me está terminando el tiempo, voy bien, pero esta es la última diapositiva. Y con el tema de las soluciones nuevas y antiguas. Pues os he hablado de los aparcamientos, de las áreas recreativas, pero sobre todo hay un problema que yo creo que muchas veces los gestores no tenemos presente, ¿no? Y es que se ha funcionado normalmente en el medio natural, en el medio ambiente, en los montes, con el gratis total, ¿no? Es lo que yo llamo el gratis total. La administración presta servicios al visitante, pero los presta de forma gratuita, con lo cual, con los medios que tiene la administración, presta los mejores servicios. ¿Qué pasa? Que muchas veces son escasos, que no se adecúa la oferta a la demanda. Es un término, digamos, de carácter económico, ¿no? Es un término de carácter económico. Hay una demanda de medio ambiente, tenemos los montes que tenemos y tenemos que satisfacer esa demanda. Pero muchas veces yo lo que veo es que nosotros con los medios que tiene la administración no tenemos agilidad y luego a veces lo que no tenemos es medios. Yo ahora mismo para el programa de educación ambiental tengo 4 personas, pero tengo 6 millones de habitantes. Decidme dónde llega eso, no llega a ningún sitio. ¿Qué pasa? Que en otros ámbitos de la prestación de servicios a la sociedad, que no son los ambientales, los servicios se pagan. Tú tienes derecho a la cultura, pero si te vas al Teatro Real, que está pagado por la administración, y dices, ya, pero te cobran la entrada. Y además tienes que reservarla. Y dices, que lo pone en la Constitución, que yo tengo derecho a la cultura. Y dices, ya, pero es que todo el mundo quiere ir al Teatro Real y solamente hay 500 entradas. Dices, hay que regularlo, se cobra. ¿Por qué esos servicios que se prestan en la naturaleza tienen que ser gratuitos? Lo que tienen que ser es asequibles, pero yo creo que tenemos que utilizar el que se pague por lo menos parte del servicio. ¿Para qué? Para diversificarlo, para mejorarlo. No vale solo pagar. No se trata de eso. Se trata de que a través de ese pago del servicio tú tengas un mejor servicio. Entonces ese concepto del gratis total yo creo que hay que ir trabajándolo poco a poco. ¿Para qué? Para ofrecer mejores servicios a los usuarios y a los visitantes, a todos. Porque todos los van a pedir. Quiero decir, ese visitante de destino lo que te va a pedir es un guía. ¿Y ahora qué ofrecemos? Oye, excursiones gratuitas. Y dices, sí, que se colapsan 2 meses antes. ¿Por qué? Porque son gratuitas. Y entonces todo el mundo quiere y todo el mundo se apunta. Y dices, no, yo es que soy visitante, a mí no me importa pagar 10 euros por persona por una visita, tendrá que haber que un guía.
Yo me imagino a uno que llama, oye, que voy a llevar un autobús de japoneses al Parque Nacional, y que llama a uno de nuestros centros de visitantes. ¿Qué le van a decir? ¿Tiene usted permiso? Pero no le van a ofrecer ningún servicio. Si llama a una empresa de guías turísticos vinculada con el parque, ¿qué le van a decir? En inglés o en japonés. Quiere decir que le van a prestar el servicio. ¿Por qué? Porque los turistas lo van a pagar ese servicio. Yo creo que tenemos que ver que hay servicios que tienen que ser gratuitos. En los parques nacionales la entrada obligadamente siempre es gratuita, pero en ese concepto de oferta y demanda hay servicios por los que habrá que cobrar para mejorar el servicio. Y luego, pues algunos conceptos que yo creo que son nuevos, vamos, nuevos, tampoco son nuevos, pero que los tenemos que incorporar en la gestión de nuestros montes, en espacios protegidos o simplemente en montes públicos en general. Y es, por ejemplo, vincular ese concepto que os he dicho de movilidad, ¿no? que os lo he explicado como el acceso simplemente a la zona donde se aparca. Hasta que aparcas el coche, tú has hecho esa movilidad. Pero esa puede ser una herramienta muy interesante para otra cuestión que no logramos aplicar en nuestros espacios protegidos, ¿no? que es la capacidad de carga. ¿Cuánto soporta esa fragilidad de nuestro medio de cantidad de gente? Y ya no solamente los valores naturales, la erosión del suelo o la fauna, la flora o lo que sea, sino digamos, esa capacidad de carga social. Digamos, ¿en qué momento mi visita se empieza a degradar porque hay demasiada gente? Bueno, pues todo eso lo tenemos que trabajar, pero luego, ¿cómo lo regulas en un parque abierto como el nuestro? En Doñana puedes decir, oye, 200.000 visitantes. No, espera un momento, voy a cambiar el convenio con las empresas de las guaguas que entran y en vez de 200.000, 150.000. Ya negociaré con ellos. Sí, pero este es un parque abierto. Aquí hay las carreteras, lo atraviesan y aquí se aparca y se entra y hay dos términos municipales, dos cascos urbanos, que es que según sales de la calle, entras el Balsaín y Manzanares el Real, que según sales de la calle estás en el Parque Nacional, con lo cual es un parque abierto, siempre. ¿Cómo regulas? Regulando la movilidad. Si en el macizo de Peñalara, con 250 coches y los transportes públicos que hay, se está degradando por la cantidad de la visita, también en torno a 250, 300.000 visitantes año, a lo mejor en ese aparcamiento tiene que haber 210 plazas y quitas 60. ¿Cómo vas a quitar 60? Y dices, joder, porque hay demasiada gente, porque están degradando el parque, están degradando esos valores que hemos querido conservar. Con lo cual, utilizar la movilidad también como una herramienta de control de la cantidad de gente y de control del impacto que hace esa gente a esos valores ambientales por los que has declarado el parque. La comunicación es importantísimo. Quiero decir, nosotros ahora mismo utilizamos redes sociales, utilizamos una web, pero estamos continuamente diciendo cuándo el aparcamiento está lleno, cuándo está vacío y demás. Y eso lo hacemos con todos los aparcamientos del parque en los que tenemos la información, ¿no? Pero si además haces un pago por servicios, tú lo que puedes hacer es una reserva de plaza, de tal forma que a lo mejor te ha costado 4 euros o 7 euros, no lo sé, pero tú sabes que puedes llegar a las 8:30 y que a las 8:30, cuando llegues a Rascafría desde Madrid, no te vas a tener que volver. ¿Por qué? Pues porque has reservado tu plaza con tu matrícula y hay un aparato que te dice 4522 HPH, bienvenido. ¿Por qué? Porque ha leído tu matrícula y sabe que tú has reservado. Eso es una ventaja para la calidad de la visita. Ya no vas agobiado pensando en si voy a tener sitio cuando llegue. Pero además, al principio será un caos, pero cuando la gente se acostumbre, reservará y si no hay sitio, no irá. Con lo cual esas colas de la nieve o del baño o del esquí o de lo que sea, la masificación tremenda que tenemos en determinados puntos, pues evidentemente el que sepa que tiene que hacerlo y no puede hacerlo, no va, igual que tú no vas al Teatro Real vengo a ejercer mi derecho de la cultura. Pues no.
pues sabes que hay que reservarlo y pagarlo antes. Pues exactamente lo mismo a medio plazo. Entonces, yo creo que son conceptos viejos, algunos viejos, antiguos, no, viejo es despectivo, antiguo, y otros pues más o menos nuevos que tenemos que ir incorporando en la gestión. Y esto, pues a lo mejor con los medios de un parque nacional o en el ámbito de un parque nacional es más sencillo, pero hace 2 o 3 congresos forestales, en uno que fue en Plasencia, no sé si fue hace 8 años o... 17. En el año 17, mira, 8 años justo. En el año 17 en Plasencia había una ponencia interesantísima de unas playas de Gerona que estaban rodeadas de un monte de utilidad pública, no sé si eran Purias o algo así, y que tenían 2 millones de visitantes en un monte de utilidad pública, que aparcaban en un lado del monte, cruzaban el monte para ir a unas playas muy grandes de la Costa Brava. Y allí hubo una ponencia de mecanismos de este tipo aplicados a la gestión de un monte en concreto que tenía unos problemas pues parecidos a estos, pero no en un ámbito tan grande como este, sino en un ámbito mucho más pequeño. Yo os he contado un poco lo que tenemos ahí, nuestro trabajo y bueno, pues algunas de las herramientas que estamos utilizando. Así que muchas gracias por vuestra atención. Pablo, gracias. ¿Qué herramientas utilizáis para comunicar incidencias en el día a día en la zona de aparcamiento? ¿Son herramientas oficiales o lo habéis tenido que montar por vuestra cuenta? Son oficiales, pero lo que pasa es que no abarcamos todo el parque. Como os he dicho, el parque es bastante abierto. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos determinados aparcamientos que tienen un control y otros aparcamientos que no lo tienen. De hecho, estamos estableciendo ahora un protocolo con la Dirección General de Tráfico para toda la señalización luminosa de las carreteras, de los accesos al Parque Nacional. Y entonces se va a dar información sobre la capacidad, cómo se van llenando los aparcamientos, y la Dirección General de Tráfico lo va a poner en los luminosos. Pero además utilizamos las redes sociales. ¿Pero eso dónde lo podemos hacer? Pues en los aparcamientos de Montes de Balsaín, de Boca del Asno y de Los Asientos, que ya se está haciendo. En Cotos tenemos un centro de visitantes y controlan desde el propio centro de visitantes la afluencia de cómo se va llenando. Ahora mismo se hace también en Cercedilla, que está el aparcamiento controlado. En La Pedriza también se hace. Y bueno, pues estamos trabajando para que se haga también en Rascafría y en alguno más. Hay otros aparcamientos donde no está el personal del parque, con lo cual será muy difícil que podamos dar esa información. Y entonces se le manda a alguien que se encarga de las comunicaciones en redes sociales y se dice en el momento cuando está el aparcamiento lleno. O sea, ¿pero tenéis un canal de comunicación propio de organismos autónomos o del Parque Nacional vuestro en concreto? Del Parque Nacional. Normalmente no dejan hacer las propias webs de cada parque, de cada espacio protegido, pero aquí, con la excusa de que éramos 2 administraciones y no se podía estar en ninguna de las 2, pues hicimos nuestra propia web y a partir de la web nuestras propias redes sociales. Y entonces tenemos Telegram, el Twitter, el Instagram. ¿Pero tenéis un gabinete de prensa o una persona solo encargada de ello? Sí. Tenemos, en este caso ya es un tema de suerte y que ya veremos cuánto nos dura la suerte, pero sí hay personal de fin de semana. En este caso no, en este caso es un administrativo que le encanta darle a la tecla y lo hace un domingo a las 8 de la mañana. Vale, o sea que... Y dices, macho, menuda joya. Pero en el momento en el que no lo tengamos, sí hay personal de fin de semana que puede hacer esas tareas. O sea, nos tendríamos que organizar de otra forma, pero sí que hay personal de fin de semana que empieza a trabajar a las 8 de la mañana. Si no tuviésemos ese chollete, tendríamos que buscar cómo solucionarlo. Pero espera, porque sí que tenéis una persona, alguien contratado para redes sociales, ¿o es esta persona que tú dices que le gusta y lo hace como plus? Es un administrativo que se encarga de toda la gestión de las subvenciones y además de todas las redes sociales.
de actualizar la web, tú le mandas las cosas y te dice, oye, que la foto no tiene calidad, oye, que este texto no es suficiente, oye, que me pongáis más, tal cual, y va controlando y alimenta la web y las redes sociales. Lo que ponemos en la red, que es como nuestro repositorio de información, lo distribuimos luego en las redes sociales. Y luego ya, si hay alguna cuestión de retuiteo y cosas así, ya me encargo yo. Porque él no lo sabe, todo lo que está en la web está supervisado, o por mí o por el codirector segoviano, todos los retuiteos y cosas así, pues ya no, y entonces pues o lo hacemos él o lo hago yo o no se hace. Pero era un poco, porque una web es una información muy estática, donde tienes que ir a buscar la información. En cambio, las redes sociales te entran, te aparecen en el móvil, como que te salen al paso las redes sociales. Y entonces, pues bueno, es eso, no solo tener una web, sino tener una red social que te va notificando. Y si estás interesado en el aparcamiento, lo miras. Una curiosidad, cuando dices 2,5 millones que habéis contado, etcétera y tal, es un parque abierto, hay gente que vive al lado, cada vez que entra le contáis, no le contáis, es decir, claro, hay parques, las Islas Cíes, pues ya se sabe la gente que va. En la tipología de visitantes, os he puesto 2 casos, de dónde viene la gente y qué viene a hacer, pero también contabilizamos, esto es por encuestas, y viendo luego el error de la encuesta, en la procedencia. ¿Cuántas veces vienen al parque? Yo os invito a ver esos informes de uso público, ese tocho, pero si vas a lo mío, ¿qué hay de lo mío? O qué cuentan de Peñalara, o qué cuentan de los aparcamientos, y vas a algo concreto, te encuentras ahí una maravilla de información. Y bueno, ahí hemos ido cambiando de método. Quiero decir, la primera vez fue olisqueando el ambiente, más o menos. No, con la capacidad de los aparcamientos y más o menos cómo se llenaban durante el año. Y entonces yo fui consultando y bueno, pues con los datos que teníamos de aforos de aparcamientos, pues calculamos que había 1,5 millones de visitantes que entraban, 1,5 millones que entraban de forma arreglada y dijimos, bueno, pues vamos a doblarlo. Pero no, luego estamos utilizando aforos. Hay muchas veces cuando entramos en el parque nos miden, nos cuentan varios tipos de aforos, los hay de pisada, los hay de ciclistas, los hay de coches, los hay piezométricos que pasan y te cuentan al entrar, al salir. Y esos datos los hemos ido también mejorando con células de telefonía móvil. Entonces hicimos un estudio en el 2017-2018 con la cantidad de móviles que entraban en el parque. Y entonces ya ahí con la empresa Orange, de telefonía Orange. Y entonces cuántos teléfonos repetían y cuál era el ritmo de repetición, si eran extranjeros o no y de qué país eran. Todas esas cosas nos van detectando por ahí las células de telefonía móvil, por tener el aparatito van detectando si son mayores de edad o son menores de edad. Esto te lo dice tu aparato, no sé, como a mí no me preguntes, que para mí eso es magia, Miguel Ángel. Pero eso es complicado con las compañías telefónicas, pero estamos si te pasas toda la noche en el parque, todos los días, es que eres población local, porque duermes en el entorno de esa célula de telefonía móvil. Con lo cual hubo una serie de algoritmos de ir quitando gente, quitando contactos. Si duras menos de 10 minutos y has entrado por Navacerrada y has salido por Balsaín, es que no has parado en el Parque Nacional, sino que has pasado de... Toda esa gente se quitaba. Y ahora lo hemos hecho mejor aún, porque eso fue en el 2017-2018. Ahora cuando volvimos con Orange, le dieron al botón y ya lo tenían. Nos lo enseñaron y luego nos han cobrado otros 18.000 euros por vendernos un informe completo. Y eso lo tienen en Málaga, ¿eh? Lo tienen en toda España, ese estudio. En el año 17 era algo como muy novedoso y tuvieron que ir haciendo los algoritmos y demás. Pero en el año 2024 le dieron un botón y empezaron a decirnos en el instante la información que tenían. Y luego también es un tema estadístico, ellos no solo detectan Orange, pero luego también saben qué cantidad de gente tiene un móvil en el bolsillo.
El 45% de la población lleva un móvil. Luego he localizado el 45%, supongo, y ahí en esas suposiciones te lleva a 2.350.000 visitantes. Seguir esa información, la tienen, pero no te la daban. Lo que no sabía es que si nosotros pagando... ya te digo que esta segunda vez ha habido que pagarla y es que la tenían casi al instante. Con Movistar, La primera vez no se lo pudimos. tuvieron que trabajar, pero claro, son desarrollos de lo que llaman Big Data, que bueno, pues en el medio natural pues los han ido desarrollando y en estos 5 o 6 años que ha pasado desde la primera vez, pues lo tenían muchísimo más desarrollado. Sobre todo encaminado más al sector turístico que a la conservación de la naturaleza. Sí, yo quería preguntarte, porque este tema pues, me parece que es fundamental de cara, pues lo que hablamos antes, a tomar decisiones y a ver qué puede interesar dentro del parque. Este tema de los aforos, ¿lo hacéis directamente desde Parques Nacionales o lo contratáis a alguna empresa que se dedique a hacerlo? Y te hago una segunda pregunta. Yo lo que he estado viendo, bueno, pues en algunas reuniones de la FAO, de parques naturales en Francia, es que esos aforos no solamente les interesa saber el número de visitantes al parque, sino el número de visitantes por senda. Entonces, sí, están colocados pues lo que acabas de decir tú, pues en el suelo, ¿no? En la pisada. La sorpresa cuando evaluaron por primera vez los datos, lo que nos contaban es que fue mayúscula, porque sí que los datos de entrada a los parques naturales en este caso, estaban bastante ajustados, pero el número de usuarios por senda era totalmente desconocida. Y de repente, pensando que a lo mejor había 3.000, se encontraron con que había 20.000. Había sendas muchísimo más frecuentadas que otras, con lo cual pues, ese dato te sirve para tomar decisiones sobre esa red de sendas que tú tienes dentro del parque. A ver, aquí hay determinados ámbitos que se pueden medir por esos ámbitos. Por ejemplo, el macizo de Peñalara. Casi todo el mundo entra por el mismo sitio, con lo cual es relativamente sencillo medir. ¿Te puede entrar alguien por otro lado? Sí, pero va a ser un porcentaje despreciable. O, por ejemplo, una senda que es súper típico, el Camino Smith, ya tenía Montes de Balsaín, aforos de personas desde antes de la declaración del parque. Con lo cual, hay algunos que son muy sencillos, pero luego hay otros que son absolutamente imposibles. ¿Por qué? Pues porque tenemos 1.000 senderos en el parque. En La Pedriza no hemos sido capaces ni de dibujarlos. Nos ha obligado un juez y no hemos sido capaces de dibujarlos, porque es que claro, el que lo conoce sabe que aquello es un laberinto y que no vamos a ser capaces, no hay una exposición gráfica, te tienes que hacerlo a 1.5000 y dudando de cuáles son los buenos y cuáles son los malos. ¿Y lo controláis dentro del parque? Sí. O sea, ahí están las tres administraciones, porque está Castilla y León, pero está también Montes de Balsaín, que tenemos a la administración del Estado, la tenemos como supervisora o coordinadora de red de parques, pero la tenemos también como propietaria, ¿no? Son una entidad gestionada por el Parque Nacional, ¿no? Y entonces ellos tienen medios y desde antes de la declaración del parque ya estaban haciendo temas de uso público, controlando los aforos y la tipificación. En el Parque Natural de Peñalara también se hacía de antes y lo hacemos con los medios que tenemos en el propio parque. Ahí de fuera yo creo que hubo una inversión inicial que aportó el OAPN, el organismo autónomo, para comprar contadores, pero luego se han ido reponiendo ya con dinero de las administraciones, y esto que os estoy contando de las células de telefonía móvil son gastos menores, uno del año 17 o 18 y el otro pues de este año. Firmado el convenio de colaboración entre las administraciones gestoras autonómicas y el OAPN, y además coincidió que en esa época estaba yo trabajando en asistencia a uso público del Parque Nacional en la vertiente segoviana, se hizo una inversión enorme. Entonces, había zonas que sí que estaban más o menos controladas, se sabía lo que había, o había ciertos mecanismos de aforo, pero en general había un desconocimiento muy grande y no se sabía. Entonces, era un lienzo en blanco en el que tú tenías que determinar en qué puntos considerabas que iba a ser relevante esa medición que ibas a obtener, dónde localizar esos sistemas de aforo de peatones, bicicletas, vehículos, coches,
y ser capaz además de discernir cuáles eran visitantes y cuáles de esas personas que entraban eran personas que iban pues, a trabajar o otras O sea, que cuestiones. hacemos también mucha encuesta. La tipificación es más de encuesta y el aforo, pues sí tenemos nuestras herramientas mecánicas. Estamos incluso trabajando ahora mismo con una inteligencia artificial, esto es con el CSIC, y es una gente que estaba trabajando en el programa de investigación del OAPN y nos han enseñado una utilidad y la están desarrollando sin que nosotros la paguemos, que eso es ya el chollete del siglo, porque los otros te cobraban por desarrollar su trabajo, pero estos, y entonces hay por ahí algunas cajas nido que te graban tu paso, pero la inteligencia artificial lo que hace es que esa grabación te la convierte en un dato, con lo cual al final en tu banco de datos no tienes imágenes, sino que lo que tienes es una inteligencia artificial que ha interpretado una imagen y te ha dicho, era un ciclista, era un corzo, era una vaca, eran 7 personas, eran 4 personas, iban en este sentido, iban en el otro sentido, este es guapo, este es feo, este es Miguel Ángel Duralde, todo te lo dice la inteligencia artificial, es listísima.